Bien, gusto saludarles nuevamente, espero que estén muy bien. Muy buenas tardes, espero que hayan tenido un tranquilo fin de semana, que sus familias también estén muy bien, al igual que ustedes. Bueno, hoy día yo creo que va a ser la última clase ya de mostrar ejemplos de flexión. Hemos estado prácticamente 2 semanas, 4 clases haciendo ejemplos de diversos tipos, en los que mostramos cómo se trabaja la idea, ya sea para, primero, encontrar las reacciones en los puntos de apoyo de la viga cuando está sostenida. Segundo, cómo hacer los diagramas de cortante y momento flector. Y tercero, cómo calcular el momento flector, perdón, el esfuerzo normal en flexión. Y cuarto, cómo calcular el esfuerzo cortante en flexión. Entonces hoy día quisiera ya cerrar la idea con un último ejercicio que muestre cómo, bueno, recordar un poco cómo trabajar con la tabla. Ya nosotros no partimos, más allá de utilizar una herramienta matemática como las integrales, decidimos decidí en realidad que utilizar en esta tablita que toma una situación un poco más geométrica de cómo encontrar estas dos grandes variables cuando la viga no es simétrica, que son el eje neutral y la inercia. Entonces, el enunciado de este problema dice: la viga mostrada en la figura está hecha de un nylon para el cual el esfuerzo permisible es de 24 megapascales en tensión y 30 megapascales en compresión. Por tanto, aquí este dato representa el esfuerzo normal, ya sea en compresión o en tensión. Por lo tanto, tenemos el dato de el sigma tensión, que vale 24 por 10 elevado a 6 pascales, o sea, newton sobre metro cuadrado. Y por otro lado tenemos el esfuerzo de compresión, que vale 30 por 10 elevado a 6 newton sobre metro cuadrado. Entonces nos dan los esfuerzos. Recordemos que la fórmula de esfuerzo normal permite relacionar el torque, el momento, no el torque, el momento, porque lo representamos con la letra M, el momento flector, por C partido y la inercia. Ya eso es lo que nosotros trabajamos desde la fórmula de esfuerzo. Pero ahora, ¿qué nos están pidiendo? Nos piden que determinemos M. Entonces, si de aquí despejamos el valor de M va a ser igual a el esfuerzo por la inercia partido en C. Entonces, para poder calcular el momento flector, ya aquí no nos pide que lo hagamos a través de la gráfica de momento flector, o sea, no tenemos que hacer la gráfica de fuerza cortante y después calcular el momento a través del método de la área. Acá simplemente, desde la definición de esfuerzo normal, podemos encontrar el momento, una herramienta ya más de ecuación, y por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Ya que tenemos los esfuerzos, nos falta encontrar la inercia y C, donde C representa la distancia que hay hacia la parte más alta de la viga, que va a estar en tensión, y la parte más baja que está en compresión. ¿Por qué? ¿Por qué cambia en esta viga el esfuerzo de tensión y de compresión? Porque al actuar un momento en esta, al ser una viga empotrada, primero, recuerden que este es un empotramiento, y al generar un momento en ese sentido, lo que va a ocurrir con la viga es que la viga va a tender a flectarse de esta manera. Así se va a flectar la viga. Por lo tanto, la parte superior, aquí, vamos a encontrar un sigma de tensión, y en la parte baja, donde va a estar más curva, vamos a encontrar el sigma de compresión. Por lo tanto, la viga, al estar empotrada, tiene ese momento y por tanto los sigmas cambian. Por lo general, cuando la viga está apoyada de manera simple, la flexión se da de esta manera. Entonces acá abajo está la tensión y acá arriba está el sigma de compresión. Así que en este caso la viga, los esfuerzos cambian de lugar por cómo se está cargando la viga y cómo está actuando el momento y cómo la viga está apoyada. Bien, entonces como ya lo hemos dicho, para poder calcular esto debemos dividir la viga en dos partes o en las partes que sean necesarias y conocidas. Lo que yo voy a hacer es trazar aquí una línea horizontal y voy a encontrar esta, la parte 1, y a esta le vamos a llamar la parte 2. Tenemos nuestra parte 1 y nuestra parte 2. Solo dos partes tiene la viga. Calculamos el área de cada una de ellas. Esto está en milímetros, así que vamos a seguir trabajando en milímetros y al final lo pasamos a metros. Entonces tenemos que este ancho es de 20 milímetros
y la altura es 30, por lo tanto, aquí hay 15. Al igual que acá, o sea, acá hay 15 y la altura es 30, total tenemos 15. Entonces 20 por 15. Y si multiplicamos 20 por 15, eso nos da 300 milímetros cuadrados en la parte 1. Y la otra parte va a ser 15 por 40, que es su área, 600 milímetros cuadrados. Entonces lo primero que hacemos es calcular el área, multiplicamos lado por lado, lado por lado. Luego y. Y recuerden que es la distancia desde la parte más baja de la viga a la mitad de cada parte. Entonces, trazamos una línea donde marcamos la parte más baja de la viga, que es esta, ¿cierto? Aquí está la parte más baja de la viga. Y desde ahí vamos hacia la mitad de cada parte. Entonces, si esta tiene 15 y dividimos 15 en 2, eso nos va a dar 7,5. Entonces, la distancia desde la parte más baja a la mitad de la primera parte es 7,5 milímetros. Luego, desde la parte más baja a la mitad de la parte de arriba, serían 15 más 7,5, porque tenemos los 15 de altura más los 7,5 de la mitad, y ahí medimos la distancia desde aquí hasta la mitad. Y eso da 22,5 milímetros. Y ahora, multiplicamos el área por i. Multiplicamos estas dos variables. Entonces, 300 por 7,5, y eso nos da 2.250 milímetros cúbicos. Y luego multiplicamos los 600 por 22,5 y eso nos da 13.500 milímetros cúbicos. Y ahora con estos datos tenemos que sumarlos. ¿Cuáles sumamos? Sumamos las áreas por i, que sería esto, los 2.250 más los 13.500, y eso da 15.750. Lo anotamos en este apartado, donde aparece la sumatoria. Sumamos las áreas, 300 más 600, y eso da 900 milímetros cuadrados. Y ahora dividimos estos dos valores. Dividimos el 15.750 milímetros cúbicos sobre los 900 milímetros cuadrados. Se van los cúbicos con los cuadrados y nos quedaría solo en milímetros. Entonces, 15.750 dividido en 900, eso nos da un valor de 17,5 17,5 milímetros. Ese es el valor que encontramos de eje neutral. Por lo tanto, eso nos define que desde la parte más baja de la viga a 17,5 milímetros arriba, supongamos que aquí tenemos, bueno, sabemos que aquí tenemos los 15, ¿cierto? Aquí en esta línea tenemos 15 milímetros. Entonces los 17,5 vamos a definir que están aproximadamente en esta zona. Esa línea verde representa el eje neutro y se encuentra a 17,5 mm desde la parte más baja de la viga. Ya, ahí encontramos nuestro eje neutral. Entonces, este 17,5 va a representar el C de compresión, porque la viga está empotrada hacia abajo, entonces, o sea, está empotrada, entonces se curva hacia abajo, acá abajo se va a comprimir y arriba se va a tensar. Entonces, del 17,5 hasta la altura mayor, que son 30, si restamos 30 menos 17,5 nos da 12,5. Entonces, 12,5 milímetros es la distancia que representa el C de tensión, los 12,5 milímetros que hay desde el eje neutral a la parte más alta de la viga. Así que esos valores son los que nos permiten sustituir en esta fórmula y encontrar el momento flector asociado a esas variables. Entonces ahí está el sigma de compresión, y acá está el sigma de tensión, y acá está el sigma de compresión desde el eje neutral tanto hacia arriba como desde el eje neutral hacia abajo. Bien, entonces tenemos C, tenemos el esfuerzo, nos falta la I. Seguimos completando la tabla. Esto bueno, después eso los pasamos a metros. La distancia D es la distancia que hay desde el eje neutral a la mitad de cada parte. Entonces, si el eje neutral está a 17,5 milímetros de altura y la mitad de la primera parte es 7,5, tenemos que ver la distancia que hay entre 7,5 y 17,5. Para eso se restan. 17,5. Si yo le resto los 7,5, me da la distancia que hay entre el eje neutral y la mitad de esta primera parte, que representa a 10 milímetros. Luego
tengo que ir desde el eje neutral a la mitad de la segunda parte. La segunda parte está a 22,5 milímetros de altura. Entonces, si a 22,5 yo le resto los 12,5 milímetros de... Perdón. Los 17,5 les tengo que restar, que es el eje neutral. Encuentro la distancia que hay entre la mitad de la segunda parte y el eje neutral. Entonces la segunda parte tiene una mitad de 22,5 milímetros y el eje neutral está a 17,5 milímetros. Entonces si resto el 22,5 menos el 17,5 me da la distancia entre el eje neutral y la mitad de esta segunda parte. Y ahora lo que hago en la tabla es multiplicar el área por el d cuadrado. Se multiplican los 300 por 10 al cuadrado en la parte 1 y eso me da 30.000. Y esos 30.000 son milímetros a la cuarta. Y luego multiplico 600 por 5 al cuadrado. Y eso me da 15.000. Y queda en milímetros a la cuarta. La fórmula de Steiner de la inercia, como la masa no es simétrica, me dice que sume los a por d cuadrado. Entonces tengo que sumar estos dos y esa suma da 45.000 milímetros a la cuarta. Bueno, y ahora debo calcular la inercia. Y calculamos la inercia utilizando la fórmula. Recuerden que la inercia de un rectángulo es 1 partido en 12 de la base por la altura al cubo. Recuerden que utilizamos esta fórmula para las figuras rectangulares. Como aquí tenemos dos partes rectangulares, la inercia se obtiene así. Entonces, multiplicamos la base de la primera parte, que son 20 milímetros, por su altura al cubo, que son 15, y ese resultado lo dividimos en 12, y nos da 5.625 milímetros a la cuarta. Tomamos la segunda parte, su base son 40 milímetros, y lo multiplicamos por su altura, que son 15 al cubo, y eso lo dividimos en 12, 11.250. Entonces esos 11.250 milímetros a la cuarta se lo sumamos a los 5.625 y eso da 16.875 milímetros a la cuarta. Entonces ahora se suman esos dos valores, los 45.000, le sumamos los 16.875 y nos da un valor de 61.875 milímetros a la cuarta de inercia. Ese es el valor que representa la inercia de esta viga que tiene una masa no simétrica, ¿ya? Y bueno, ahora ya con eso podemos hacer un proceso de transformación, y recuerden que para pasar la inercia de milímetro a la cuarta a metro a la cuarta debemos tomar el valor de la inercia y ese valor lo tenemos que dividir en 1000 a la cuarta. Entonces los 61.875 dividido en 1000 elevado a 4 nos da un valor de 6,1875 por 10 elevado a la menos 8, y ahí queda en metro a la cuarta, ¿ya? Y ahí tenemos la inercia en metro a la cuarta, y el eje neutral, los 17,5 milímetros, lo tenemos que dividir en 1000 simplemente para transformarlo a metro. 17,5 dividido en 1000, eso nos da 0,0175. Y también tenemos que dividir los CC de compresión y el CT de tensión. Bueno, dicho eso, ya podemos ahora encontrar el momento flector que vamos a tener tanto para el esfuerzo de tensión como en el esfuerzo de compresión, y veamos qué resultados nos da. Entonces, por un lado vamos a tener un momento asociado a la tensión. Entonces ese momento va a ser igual a 24 por 10 elevado a 6 newton metro cuadrado por la inercia, que es 6.1875 por 10 a la menos 8 metros a la cuarta, y todo esto dividido por el CD. Estamos en tensión, por lo tanto es 12,5 por 10 a la menos 3 metros. Ahí transformé el C de tensión a metro. Y por otro lado vamos a tener el momento flector, pero asociado a la compresión, que son 30 por 10 elevado a 6 newton sobre metro cuadrado, por la misma inercia, 6,1875 por 10 a la menos 8 metro a la cuarta,
y eso dividido en el C de compresión, ¿cierto? Que es de 17,5 milímetros, o sea, 17,5 por 10 a la menos 3 metros. Recuerden que hay que dividirlo en 1000 para pasar los milímetros a metros. Entonces ahora hay que operar con la calculadora y quedaría lo siguiente. 24 por 10 elevado a 6 por 6.1875 por 10 elevado a la menos 8, que es el valor de la inercia. Y eso lo dividimos en 12.5 por 10 elevado a la menos 3. Eso nos da un valor de 118,8 y esto quedaría en newton por metro. Se va ese metro con ese metro cuadrado, queda cúbico, ese cúbico se va con, perdón, este cuadrado se va con el cúbico y quedaría un solo metro y aquí queda newton por metro. Y por otro lado tendríamos el 30 por 10 elevado a 6 por 6.1875 por 10 elevado a la menos 8 y eso dividido en 17.5 por 10 elevado a la menos 3. Y eso nos da 106.1 newton metro. Y ahí también tenemos el último valor. Así que eso es lo que encontramos en función del efecto del momento flector que está actuando sobre esta viga que está empotrada. Y la pregunta es: determina el máximo par M que puede aplicarse a la viga. Bueno, el máximo momento que se puede aplicar claramente son los 118,8 newton por metro, porque fuera de ese rango la viga puede sufrir algún tipo de fractura y soporta simplemente ese momento. Así que si a la viga le agregamos una carga en algún lugar que permita que sobrepase el momento de 118,8 newton por metro, esa viga lo más probable es que no resista y se fracture. ¿Bien? Y ahí tenemos, ya con esto yo creo que tienen un abanico gigante, o sea, no gigante, pero un buen abanico de problemas, de ejercicios que hemos estado resolviendo. Y junto con esta, voy a sacarle un pantallazo, se los voy a compartir. Junto con este ejemplo, que ya es el último que vamos a realizar en conjunto, quisiera mostrarles la guía que tiene por ahora 3 ejercicios. Quiero compartirles ahora solo 3 problemas para que ustedes puedan ir trabajando, puedan ir practicando. Se las quiero mostrar ahora. Denme un segundito. Piensen que la prueba a lo mejor va a tener esta estructura. Ya la prueba va a tener esta estructura. En el primer ejemplo, en el primer problema a desarrollar, bueno, se les pide hacer la tabla y dice: determina los esfuerzos máximos de tensión y de compresión en la viga si el momento tiene un valor de 60 kN por metro. Luego aquí tenemos las vigas y las cargas que se muestran en la figura. Dibuje los diagramas de cortante y de momento flector. Tienen una viga empotrada en la pared, 2 cargas P, y se les pide que determinen, dibujen los diagramas de cortante y momento flector y lo hagan con letras, sin números, ¿ya? Y luego tienen acá un diagrama donde sí les pide trabajar con números y tienen esas 2 cargas, una uniformemente distribuida, una puntual, y se les pide determinar el máximo valor absoluto del esfuerzo cortante y del momento flector. O sea, tienen que hacer la gráfica. Así que para partir tienen estos 3 para ir soltando la mano. Y ya la próxima clase les compartiré otros para que también puedan ir ejercitando. Así que voy a mandarle esta guía aquí al chat de Teams también para que lo puedan tener. Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud con el tema de flexión en particular que quieran que conversemos. Para Profe, los que sí, Camilo, cuéntame. tengo una duda. Usted estaba mostrando la guía y hay un ejercicio que dice, me parece que el primero, que es la distribución de la carga. Yo tengo anotado acá que primero hay que transformar a carga a punto, ¿cierto? Sí, para poder calcular
para poder calcular los valores de los apoyos, de las reacciones en los apoyos, esa distribución la tienes que transformar a una carga puntual. Y después con esa carga puntual calcular las reacciones, y luego para ver cómo se comporta la gráfica de cortante y de momento tienes que hacer un corte justo en una línea de la distribución, tomar un pedazo de esa distribución, transformarla en una carga punto, ese pedazo, en una distancia X que no conoces, y calcular la fuerza cortante en función de esa carga puntual que va a quedar dependiendo de X. Y evalúas esa fuerza cortante entre 0 y 2 metros, que es la longitud en la que está distribuida. Y ahí te va a dar la gráfica de cortante. Ahí pueden repasar la clase de donde vimos esa carga distribuida y practicar. ¿Algo más? Profe, disculpe la última pregunta. ¿La prueba será ahora a fin de mes? A ver, la prueba tiene un formato, como les decía antes, muy similar a lo que fue la prueba de torsión, o sea, la guía de taller de torsión, guía de trabajo de torsión. Ustedes van a tener que entregarla el 30, pero la prueba yo la voy a entregar el día 22. Yo les voy a entregar la guía de trabajo de flexión el lunes 22 y tendrían hasta el martes 30 para entregarla. O sea, tienen una semana y un día para resolverla. Porque los ejercicios son bastante largos, entonces la idea es que puedan ahí resolverla con tranquilidad. Y obviamente yo creo que voy a hacer unas 2 o 3 formas distintas para que no haya tanto compartir de ideas. Y en base a eso ahí van resolviendo. Así que ese es el formato de entrega de la prueba. Vale, profe. Y otra pregunta, nosotros hicimos un trabajo hace poquito que eran parejas. ¿Eso era una prueba o era solo un trabajo? No, es parte de la nota, de la segunda Ah, nota. de la Sí, segunda nota. ¿Va a ser la igual guía. la prueba que viene ahora? ¿Va a ser pareja o individual? No, la de flexión es individual. Ya, profe, La de me flexión queda es claro. individual. Y la de torsión, claro. Hay algunos que trabajaron en pareja, otros que no. Y esa es la mitad, o sea, esa vale el 50%. ¿Ya? 50% la de torsión y 50% la de flexión. Se promedian y esa es la nota que sale de la segunda nota. Por lo tanto, los que no hicieron la tarea de torsión tienen un 1. Y por tanto, solo para llegar al 4 en la segunda nota, les queda hacer la de flexión y tener un 7. Para poder soslayar ese 1 que los que no entregaron la actividad de torsión, porque lo explicamos desde un principio, que 50% la de torsión y 50% la de flexión. Así que esas dos resultan la segunda nota. Y he estado corrigiéndolas, les contaba antes a Georgina y a Aranza que he ido de a poco. Hoy día en la tarde corregí 3 más, tenía corregido 2, así que llevo 5 trabajos corregidos solamente. Me faltan otros tantos más, así que de a poquito espero esta semana ir corrigiendo las actividades de torsión. ¿Ya? Bueno, ¿hay algo más que quieran preguntar? Bien, con esto ya entonces me despido. La próxima clase que tenemos entonces, que es mañana, yo creo que se las voy a dejar para que puedan hacer algún ejercicio, puedan estudiar. De todas maneras, yo igual me voy a conectar, pero si no tienen mayor pregunta, va a ser la clase para que ustedes puedan resolver los 3 ejercicios que están en esa guía y ya compartirles también alguno otro para que puedan seguir practicando. Que tengan una buena jornada y nos vemos mañana nuevamente. Que estén bien. Chao, chao. Chao, profe, buenas Hasta luego, tardes. profe, gracias. Chao, Ya, profe. chao. Chao, chao. Chao, profesor, que esté bien. Gracias.